hacer un breve balance y me sumo al último planteamiento que hizo Milton Enríquez, que es un hombre con una trayectoria política dentro de lo que primero fue la democracia cristiana y luego el Partido Popular. Llegó incluso a ser legislador y presidente de este colectivo político. Yo nunca me he inscrito en un partido político, pero no lo he hecho porque es mi decisión no hacerlo. Pero si mañana yo decido inscribirme en un partido político, cosa que no estoy pensando todavía, yo tengo que entender una razón, y es que yo voy a matricularme en un partido político porque ese partido político tiene una línea que va de la mano con mi manera de pensar, y que si yo voy a estar dentro de un partido político en un momento dado, bienvenido don Ricardo Lombana, yo tengo que alinearme a lo que democráticamente determine dicho colectivo político, porque si no, entonces no estoy en un partido político y me abro como una figura independiente, porque yo voy a hacer lo que exactamente me da la gana y no respeto nada. Y aquí, este tema de no respetar lo que democráticamente se pueda dictaminar dentro de un partido político ya es una constante. Ustedes recuerdan lo que pasó en el gobierno de Varela. El señor Varela logró la mayoría en la asamblea gracias a un grupo que le llamaban los 6 del Solar, dirigidos por el señor Pedro Miguel González, el señor Rubén de León y un grupo más de 6 diputados. Y gracias a eso, el PRD fue quien dirigió la asamblea de diputados 2 periodos consecutivos bajo la presidencia de Rubén de León. No se nos olvide que este tema de la deslealtad, de la falta de compromiso, de que yo me voy por aquí y el partido va por allá, eso no es nuevo. Con la misma democracia cristiana sucedió en algún momento dado, recuerda, no sé si recuerdan los chocolates, creo que les llamaban, donde un grupo de diputados se abrió y otro se quedó, y así ha ido pasando gobierno tras gobierno. En el gobierno de Martinelli se compraron diputados como quien compra pan de la arena, y lo decían abiertamente, y se les llamó tránsfugas. Recuerden ustedes, señoras y señores. Así que es una constante que da vergüenza lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional de Diputados, y la revocatoria de mandato está en los estatutos de los partidos de arete, de adorno, porque no se aplica. No se aplica, no la vemos. Yo creo que el único diputado que procesaron en este país en un momento determinado fue cuando el gobierno de Ernesto Pérez Valladares procesó a un diputado de su partido, que recuerdan ustedes de allá de la provincia de Bocas del Toro. Don César, y me preocupó mucho el planteamiento de la diputada Mayín Correa, y me preocupa porque si yo apuesto a la democracia, si yo apuesto el respeto de las instituciones y a la separación de los poderes, yo no puedo en un órgano del Estado, en una sesión tan importante como la de ayer, pedir que se hagan reformas penales que pasen por evitar la persecución política a un hombre. Entonces eso significa que yo quiero que me hagan una reforma del código a la medida de una sola persona, porque yo considero que es una persecución política, y yo no sé si eso, señoras y señores, es de un país serio y de un país responsable. César. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ricardo. Un placer saludarte. Dos temas sobre lo de ayer. Primero, para el debate, los simbolismos que conlleva el poder. Fíjate, Álvaro, que en el protocolo, que es un asunto que lleva un mensaje, está estipulado que el presidente saliente de la asamblea pueda dirigirse a la nación, dar un mensaje a la nación. El presidente entrante de la asamblea igualmente tiene una posibilidad y un espacio para pronunciarse y dirigirse a la nación, y por ende el presidente de la república también tiene ese espacio de rendir una cuenta. Todo esto dentro de la instalación de la legislatura. Pero está el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hace allí?
O sea, ¿por qué no se aprovecha la oportunidad, se generan las reformas para que en ese acto se pueda incorporar al presidente de la Corte Suprema de Justicia y dar un informe sobre el tema de justicia al país? Y que no existe espacio para que eso ocurra, don Álvaro. Entonces, mira que cómo anulamos tácitamente al Poder Judicial. Eliminemos el discurso del presidente de la Asamblea saliente y hay que permitirle al presidente del órgano judicial rendirle un informe al Parlamento y por ende al pueblo. Entonces, ves que todo está lleno de simbolismo y el mensaje es ir anulando al Poder Judicial dentro de estos espacios que escasamente tiene. Y lo otro, también para el debate. Yo sí tengo muchas dudas sobre los conceptos de la línea del partido, de la ideología del partido, y si precisamente hay una deslealtad o hay una contradicción o contravención de estos diputados porque no siguen la línea de votación que envía el partido. No sé si eso significa ser de oposición o no ser de oposición, porque en el fondo se deja de debatir, por lo menos, si este liderazgo, sea el que sea de la Asamblea, va a confrontar la reforma del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Si este presidente actual va a transparentar en la operación y ejecución de todo lo que pasa y ocurre en la Asamblea. Esa es la oposición. Y que los 14, los 18 del Cambio Democrático y los otros de panameñismo presionen, generen una posibilidad para que exista desde adentro o desde la oposición esa reforma. No basta solo no seguir una línea, porque si siguen la línea de oposición y todo permanece igual, no me sirve, don Álvaro. Hay que ir más allá. César, no es una línea vertical lo que yo me refiero. Yo me refiero a el ejercicio democrático dentro de los organismos del partido y que allí se tomen las decisiones. Por eso yo formo parte, diría, de un colectivo político. Pero yo no puedo estar haciendo lo que me da la gana al margen de los organismos internos del partido, de un partido que me postuló en un momento determinado para obtener esa curul. A eso me estoy refiriendo. Y uno presume, sí, claro, y uno presume que existan los espacios para el debate. Claro. No 24 horas antes, el debate con profundidad ahí. Pero bueno, de eso se trata para generar y poner elementos que creo de fondo que nos van a ayudar a seguir adelante con esto. Bien, vamos entonces con Ricardo, que ya está con nosotros, Ricardo Lombana, para que nos haga también su balance de lo que vimos ayer, una maratónica sesión en la Asamblea Nacional de Diputados. Seguimos en el mismo circo, ese de que cada persona que vota hace uso de la palabra y dice lo que le da la gana. Luego un presidente saliente de la Asamblea, luego de 2 periodos, que yo por poco y propongo que le hicieran un busto y quitaran el de Justo Arosemena. Luego el nuevo presidente de la Asamblea con un discurso 100% político, donde hace una serie de compromisos que ya he escuchado anteriormente y que no sé si va a cumplir, pero me llama poderosamente la atención dentro de ese discurso algo que puede encender las pasiones en este país. La manera irresponsable, como dice, no hay que tocar las medidas paramétricas porque vamos a sacar la plata de la minería. Yo no sé qué estudio económico han hecho los diputados para afirmar algo como eso, cuando los grandes expertos en materia actuarial han dicho que es imposible salvar IBM si no se aporta algo de parte de las medidas paramétricas. Adelante, señor Lombana. Buenos días, Álvaro. Y buenos días, César, y a la audiencia. ¿Se me escucha bien? Alto y claro, don Ricardo. El primer comentario que te quiero hacer es sobre lo último que mencionaste, como quien dice, para sacar ese tema del tapete de una vez o abordarlo una vez. Eso es populismo, puro y duro. Qué bonito decir que van a sacar la plata de la minería y hacerle creer a la población de que no quieren aumentar la edad de jubilación o no quieren aumentar la cuota obrero patronal porque le vamos a quitar la plata a las mineras o etcétera. Pero lo que no dicen, y es, ojo, por supuesto que hay que replantear todo el tema contractual y de concesión minera, eso no está en duda.
pero la Caja de Seguro Social está en la situación que está porque ha sido sangrada por la propia persona, el propio diputado que está hablando de minería y todo el grupo de diputados que a lo largo de los años ha controlado las cúpulas de los partidos, porque la Caja de Seguro Social se ha convertido en un depósito de nombramientos políticos. Y eso es lo que hay que cortar. Y eso es lo que hay que parar de sangrar para que la población panameña no pierda en la Caja de Seguro Social. Entonces, populismo puro y duro, por un lado. Y por otro lado, con todos los antecedentes que existen, Álvaro, a mí me daría mucho temor una negociación, imagínese usted, entre el diputado Cristiano Adames o varios de esos diputados y la compañía minera. ¿Qué podría resultar de allí en cuanto a negociaciones, pagos por debajo de la mesa y tantas cosas que son las que piden muchos de estos diputados? Dicho eso, los venía escuchando en sus planteamientos iniciales y creo que se repite la historia de los pactos, de los saltamontes, de los solar, del pacto meta, de tantas cosas que hemos visto a lo largo de los años. Y la pregunta siempre sigue siendo la misma. ¿A cambio de qué se dan los acuerdos? ¿Y qué beneficio para la población traen esos acuerdos? Y usted y yo sabemos que ninguno, porque esos acuerdos se hacen solamente para garantizar mayorías, pero esas mayorías que supuestamente las garantizan en aras de la gobernabilidad y de poder aprobar proyectos, es una repartición. Lo que ocurre es una repartición de cupos para nombramientos políticos, contratos que se le asignan a los diputados para que puedan nombrar o contratarse ellos mismos en su emisora o contratarse ellos mismos pautándose en sus propios programas y tantas otras cosas que hemos visto, las planillas 080, 172, las partidas circuitales en su momento, esos pactos y esos acuerdos para poner presidentes en la Asamblea y poner junta directiva en la Asamblea no tiene absolutamente ninguna conexión ni nada que ver con beneficios para la población. Y la historia la seguimos viendo año tras año, elección tras elección, y no hay beneficios para el pueblo. Solo pactos de impunidad, por un lado, pactos para repartirse la plata de los panameños por el otro, porque mientras siguen estos acuerdos en la Asamblea, continúan las planillas, continúan las prácticas del cashback, continúan las prácticas de los nombramientos de botellas o de pago pues a personas que no trabajan, y la agenda legislativa no aborda los temas que tiene que abordar. Mire, desde que asumió Marco Castillero, su primer discurso se comprometió a reformar el reglamento interno de la Asamblea. Ahí está, la reforma más importante. El país entero quiere que se cambie la Asamblea. Esa es la reforma más importante que estamos esperando los panameños, que se modifique el reglamento interno de la Asamblea. Y no les importa ni lo van a reformar. Por eso era que yo decía que no me llama la atención en lo más mínimo el discurso de un presidente entrante, porque ya los he escuchado en reiteradas ocasiones hacer promesas similares y al final no cumplen. Don Ricardo. No cumplen y no van a cumplir, y Cristiano Adames no va a ser la excepción. Y creo que va a ser hasta peor que Marco Castillero. Otra reforma que realmente es importante, que en eso deberían estar, y no en estas negociaciones de clientelismo y politiquería. El proyecto de reducción de salarios en el sector público. Ahí está desde julio del año pasado, ¿no? Esperando un proyecto que nosotros hemos propuesto que no solo debe aprobarse, sino que con esa reducción de gastos innecesarios se debe crear un fondo de ayuda no reembolsable para el micro y pequeño empresario de arriba de $1.000 millones. Eso es lo que el país necesita hoy, que tiene hambre y no tiene ingresos y no tiene empleo. Pero no, más importante es negociar cupos, negociar cargos. Álvaro, el único país que yo sepa de los que hemos revisado con nuestro equipo, que en pandemia aumentó la planilla estatal, ¿no? Y la Asamblea es parte de eso, y los diputados son parte de eso. El espectáculo es lamentable, y mientras no se reforme el reglamento interno, por un lado, y mientras no se cambien algunas normas de cómo funciona la elección de diputados, no podremos ver un ejercicio distinto, porque ellos se reeligen gracias al clientelismo. El clientelismo viene de todos los fondos que tienen a su disposición.
y todos esos fondos se malversan o se usan en política sin que la Fiscalía Electoral o el Ministerio Público le ponga un alto. Es un círculo vicioso y seguimos sufriendo las consecuencias. Yo quiero incorporar para el debate este planteamiento. O sea, todo eso es ejemplo de mala política y podemos quedarnos hablando de mala política siempre. Pero esta retórica de los partidos políticos que hablan de nosotros estamos en oposición, pero ¿qué significa estar en oposición? A ver, bueno, estamos en la oposición. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y cómo beneficia estar en oposición al pueblo? Porque es una venta, es un populismo para el 24 igualmente. Pero ¿qué hay de fondo en todo esto? O sea, si en ejemplo, Yanivel y todos votan en oposición, ¿y cómo eso todo se traduce en buena política? Ya, a mí me parece que ese discurso, estamos en oposición y mandamos la línea, también es retórico, también es populista, que hay más allá de estar en oposición. Nos están vendiendo una posibilidad de desligarme del gobierno y tal. Ricardo, o sea, sí, ejemplo de mala política, pero estamos en oposición. ¿Y qué hacemos con eso? Completamente de acuerdo. Y te voy a citar varios ejemplos, César. Por ejemplo, yo escucho diputados del Partido Panameñista y del Partido Cambio Democrático rasgándose allá las vestiduras, hablando de que están en oposición, pero al mismo tiempo de que hablan de que están en oposición, tienen su lista de planillas también, ¿no? Al mismo tiempo que hablan de oposición, no impulsan, por ejemplo, ¿por qué esos diputados que dicen ser de oposición no impulsan el proyecto de reducción de gastos innecesarios o de salarios? Que nosotros se lo hemos dicho a los dirigentes del Panameñista y Cambio Democrático. Es muy fácil hablar de que eres oposición, pero tienes a tus diputados allí y puedes desde allí impulsar los proyectos que la población quiere. ¿Por qué todos los diputados del Panameñismo y Cambio Democrático que dicen que son de oposición no impulsan la reforma del reglamento interno que entra en la agenda del día? Así es, así es. Eso es hacer oposición. Así es. Hacer oposición no es solo señalar lo que está mal, es impulsar lo que la población está esperando que el gobierno haga y no hace. Entonces, es muy fácil como diputado del panameñismo o diputado del Cambio Democrático, y hablo de estas dos organizaciones porque sus líderes se la han pasado diciendo en los últimos días que son oposición y son oposición. Qué fácil es hablar, ¿no? Y no poner a sus diputados a impulsar lo que ellos dicen que el gobierno no está haciendo. Y oportunidades tienen muchas, y aquí he mencionado algunas. Ricardo, y lo que yo hablaba al principio de la comparecencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia en este acto simbólico, pero que también envía un mensaje y no dice nada, no tiene espacio para rendirle un informe al país. ¿Te pareciese que pudiésemos articular una reforma para que también el presidente de la Corte pudiera dirigirse al país en esta coyuntura? ¿O tú consideras que no es necesario que él lo haga? Me pareció interesante cuando te escuché, César. Te confieso que no es algo que no había pensado, me parece una idea novedosa y creo que me pusiste a reflexionar sobre que realmente no existe un momento ni un espacio formal para que la cabeza del órgano judicial le rinda un informe al país, ya sea en ese momento o en otro, pero tomando en cuenta que allí se dirige al país la cabeza del Ejecutivo, se dirige al país la cabeza del Legislativo, creo que hace mucho sentido considerar que ya el otro órgano del Estado que resta, pues ahí pueda rendir un informe a la nación. Tal vez lo único que me queda un poco para una pequeña reserva es que obviamente ese es un escenario muy político, ¿no? El que se da en la Asamblea y no sé cómo se pudiera haber afectado, si es que de alguna manera se pudiera haber afectado el tono, ¿no? O un informe sobre justicia en medio de un escenario tan político, pero creo que se podría rendir el informe sin emitir. Sí, que le diga a los ambos órganos, no tengo dinero, el presupuesto, qué sé yo, allí los pueden encarar, ¿no? ¿Te parece? Sí, sería ideal, pero creo que, mira, ahora que lo planteas, creo que sería muy positivo para la nación lograr algunas reformas que necesitamos, porque hoy un presidente de un órgano judicial se puede parar allí
y si se parara allí a rendir un informe a la nación, se para frente al propio órgano que lo puede juzgar a él. Entonces yo creo que una de las tantas reformas que necesitamos, que hemos hablado por años, es modificar a nivel constitucional pues, todas estas competencias y las distintas jurisdicciones que son competentes para investigar y juzgar a diputados y magistrados, que tú sabes que ese es parte del problema que tenemos, porque un presidente de la Corte Suprema de Justicia se debería parar ahí con total imparcialidad e independencia y saber que no está ni bajo amenaza, ni bajo chantaje en ningún momento del órgano legislativo, que en este caso tiene las competencias judiciales o podría tener las funciones judiciales de procesar a los propios magistrados. Bien, Ricardo, breve reflexión sobre lo señalado por la diputada Mayín Correa, que me llamó sumamente la atención y lo sentí hasta un poco delicado ese pronunciamiento en un órgano del Estado como la Asamblea. Segundo, yo ayer sugerí y he estado conversando ese tema. Oye, ese acto está demasiado largo. Este es un acto que está durando prácticamente 8 horas y es intragable. Yo quiero que alguien me diga que se tragó 8 horas continuas de ese acto en la Asamblea Nacional de Diputados sin parar y todos los discursos de 50 minutos. Entonces, yo pienso que, hey, o hacemos la elección del presidente de la Asamblea con todo lo que eso representa un día y al día siguiente, el día de los discursos, o voten electrónicamente y se acabó. Y después vienen los discursos. Pero algo como eso es demasiado largo. Yo no sé si eso amerita una reforma al reglamento o eso tendría ya que ser una reforma a la Constitución. Ambas cosas. Porque ahí hay temas que están como las fechas y algunas formalidades que están establecidas en la Constitución, pero principalmente se trata de la reforma del reglamento. Y la pregunta que tenemos que hacernos, Álvaro, es ¿cómo incide en la población y en la nación? ¿Qué beneficio trajo para el país y trae para el país esas 8 horas? Absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo y de plata. Yo le pregunto a la gente de la calle, cuesta plata, además. Ayer, ¿qué se te quedó de ese acto de ayer? Y nadie sabe qué se le quedó de ese acto de ayer. No, la mayoría de las personas ni siquiera lo vieron, ni siquiera Exacto. lo ven, porque cada vez hay menos expectativas, cada vez la gente sabe exactamente qué va a pasar y realmente ya la población está tan decepcionada y tiene tan pocas expectativas que yo creo que no lo ve. Pero pregúntate qué beneficios trae para el país y cuánto nos cuesta esas 8 horas, ¿no? Tanto por el desayuno ese que tanto ruido hizo, como por todo lo que implica esa movilización, las instalaciones y demás. Es lamentable que no se reforme esto, que tengamos que los panameños aguantarnos todas las cosas que dicen los diputados cuando van a sustentar un voto. Es realmente ofensivo, pero es el sistema que tenemos y es el sistema que tenemos que modificar y trabajar duro para modificar. Cuando hablas de la diputada Mayín Correa, supongo que te refieres a lo que publicó en sus redes sobre el expresidente Martinelli. Ella lo dijo en el Pleno, que Sí. estaba votando por el señor Adame y que una de las cosas era buscando reformas, porque había que hacer reformas para evitar persecuciones políticas que pasaran por el tema de Ricardo Martinelli. Bueno, a mí no me sorprende si la diputada Mayín Correa ha estado al lado del señor Martinelli desde ya hace algunos años, desde su proyecto político, así que no me sorprende ese tipo de comentario, pero ahí vuelves a ver cuáles son los verdaderos intereses. O sea, en vez de hacer un anuncio o mencionar que estás votando por Cristiano Adames, por un proyecto que le sirve al país y a los panameños, prima, o es más importante, una reforma particular para beneficiar a un expresidente que está siendo investigado. Eso no tiene nada que ver con la población ni trae ningún beneficio a la población. Solo son los intereses políticos o particulares en este caso. Y por otra parte, qué lástima escuchar esto, porque siguen con el cuento de la persecución política. Mira, yo he visto los encauzamientos de las autoridades de los Estados Unidos
contra los hijos del expresidente Martinelli y que alcanzan a la administración de Ricardo Martinelli. Olvídate de Panamá por un momento. Vamos a suponer que Panamá no lo está investigando, que Panamá no tiene una causa. Entonces, Mayín Correa piensa que todo lo que está haciendo el Departamento de Justicia y todas las investigaciones de los fiscales de Nueva York y de los Estados Unidos son parte de una persecución política local de Panamá. Que todo lo que dice el expediente de Lava Jato en Brasil, que menciona a varios expresidentes panameños, a varios bancos panameños, a un montón de figuras panameñas, que todo eso es una persecución política. Los panameños no somos pendejos. La excusa y la estrategia ha sido hacer ver y hacer creer que se trata de una persecución política. Pero aquí no hay ninguna persecución política. Aquí la constructora Norberto Odebrecht pagó coimas en 3 administraciones. Eso lo dijeron los delatores de Odebrecht, los ejecutivos de Odebrecht, en la administración Torrijos, en la administración Martinelli y en la administración Varela. Y tienen que rendir cuentas todas las personas involucradas. Y hacernos ver o hacernos querer ver que es persecución política y utilizar un órgano del Estado como el órgano legislativo y tener el cinismo de decir, estoy votando por este presidente de la Asamblea porque va a aprobar una reforma con nombre y apellido para beneficiar judicialmente a alguien. A ese nivel estamos, a ese nivel de piratería política. Su reflexión sobre el discurso o el mensaje del presidente Cortizo ayer, resumidamente, don Ricardo. Lamentable, Álvaro. O sea, en primer lugar, te tengo que reiterar lo que dije hace un momento. Creo que este ha sido el informe a la nación con menos expectativas desde que yo tengo uso de razón. Y ya tú tienes bastantes años en esto también. Y yo, la verdad, no recuerdo un día de informe a la nación en el que hubiese tan poca expectativa, al punto de que ya muchísima gente ni siquiera lo escucha, porque hay hay un convencimiento de qué es lo que va a pasar. Y ahí está, exactamente lo que la ciudadanía esperaba. Absolutamente nada. Un discurso o un informe a la nación repetitivo, de promesas, de pintar un país que nadie sabe cuál es, porque no se trata de la República de Panamá, en vez de un informe a la nación que te diga y anuncie medidas concretas, no de lo que vas a hacer, sino órdenes y decisiones concretas. Lamentable porque el país va sin rumbo, la nave está sin capitán. Reitero lo que he dicho anteriormente, no tenemos presidente. Y una de las señales para poder señalar yo que no tenemos presidente es que en una oportunidad como esta, con un país inundado en corrupción, con un problema sanitario muy grave, con una crisis económica y social sin precedentes, con una urgencia de generación de empleo, el presidente se la pasa en un discurso que parece más un discurso de campaña o de propaganda política, justifica lo de Panama Ports y tantas otras cosas que escuchamos ahí. Me parece lamentable. Ya ni siquiera podemos hablar de desconexión con la realidad. Creo que tenemos que hablar de un presidente que no le está importando la situación que tiene la población panameña y el discurso pasa desapercibido en una república que está en crisis. Y eso es irresponsable incluso por parte del mandatario. Yo tengo una lectura, ¿no? Sobre lo de Mayín Correa, demagogia política pura y dura. Ahora, ¿qué dicen los electores? Es lo que a mí verdaderamente me preocupa. ¿Cuál es el nivel de esos electores? Porque la señora Mayín llegó allí con una votación mayoritaria. ¿Y cómo en el camino de la ejecución parlamentaria de la señora Mayín Correa o de mi diputado de mi circuito que no habla, que no dice absolutamente nada, cómo hacemos, cómo censuramos esa ejecutoria política desde la veeduría ciudadana? No existe. Entonces, sí, nos preocupa mucho esa demagogia política, pero ¿cómo fortalecemos la ciudadanía? Los criterios políticos, esa cultura definitivamente que es nula y cero. Yo apostaría, Ricardo, a mirar esa parte de toda esta cuestión. Y lo otro es, sí, no tenemos presidente, pero pienso que es más crudo, no tenemos institucionalidad, es cero. Porque de la demagogia política o de la retórica
de que hemos combatido la corrupción porque denunciamos en el caso de las vacunas. Eso, denunciar, no se requiere ni requisito. Cualquiera persona puede ir a denunciar un hecho. ¿Y qué más con eso? ¿Cómo fortalecemos la institucionalidad del Ministerio Público? ¿Cómo le damos músculo al Ministerio Público para que ataque la corrupción de frente con instrumentos? Pero es que cómo nos quedamos en la retórica, en la demagogia y no vamos más allá. Ricardo, no hay institucionalidad, ninguna. Y si no hay institucionalidad, no hay presidente, no hay parlamento, no hay poder, no hay órgano, no hay absolutamente nada. Muy buen punto, César. No tenemos instituciones y un país sin instituciones es una república fallida, o sea, no puede funcionar. Y coincido en que tenemos que construir desde la política, desde la ciudadanía, desde el civismo, por más que cueste. Nosotros, yo te puedo hablar solo por mi experiencia, a pesar de que uno tiene que dar entrevistas, a pesar de que uno habla en los medios y en las redes, a mí me gusta siempre demostrar con el recorrido y con las acciones conectadas con las palabras. La credibilidad no se construye con palabras, se construye con hechos. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo tengo muchos años señalando y criticando el clientelismo político, ¿no? Y la forma de hacer política a cambio de dádivas. Entonces ahora yo entro en el terreno político, tomamos la decisión de crear un partido político y tenemos la tentación, como han tenido todos los otros, de utilizar prácticas clientelistas y con eso tener un partido rápido y grande. Pero tenemos la convicción de que hay que cambiar la forma de hacer política y estamos construyendo una organización política completamente alejada de prácticas clientelistas, a partir de un proyecto para la comunidad y de un proyecto para la nación. No es fácil porque el país tiene 40 años en el que se ha estado sembrando y regando esa semilla. Yo te doy, tú me votas. Yo te doy, tú me apoyas. Punto. O sea, transacción, la política transaccional, la política contractual, ¿no? Mercantilista, si se puede llamar de alguna manera. Eso nos ha ido destruyendo nuestras instituciones, nuestro sistema político, y hoy estamos viviendo las consecuencias. Yo creo que a través de acciones, tanto nuestras, del Movimiento Otro Camino, como de otros proyectos o movimientos ciudadanos que están surgiendo y puedan surgir, que empiecen a practicar la política desde la ausencia de clientelismo, la ausencia de corrupción, la elaboración de proyectos para la comunidad, y ese tipo de acciones pueden ir poco a poco abriéndose paso y contrastando. ¿Por qué? Porque ya van tantos años de clientelismo y de la misma práctica que creo que la ciudadanía empieza a darse cuenta. Cuando yo empecé a buscar firmas hace 4 años y pico, la gente me decía, hey, aquí en Panamá nadie vota por nadie si no es a cambio de plata, así que ni te subas en ese barco. Y me parece, a mí lo que más me agradó del resultado electoral no fue la cantidad de votos que yo saqué, sino lo que significó eso. Eso significa que hay muchísimos panameños, muchísimos, casi 400,000 por lo menos, que apuestan a una política sin clientelismo, porque entienden que esa política ha destruido la democracia y las instituciones panameñas. Entonces, Ricardo, hemos olvidado a los líderes comunitarios, no a los líderes políticos, a esos líderes de la comunidad, a la gente que hace deporte con los muchachos, a la gente, a los que van a hacer senderismo, a esa gente que son líderes naturales. En la política los ha pasado por encima, Ricardo. No sé si has podido recuperar en este camino esos líderes. Por supuesto, y muchos de ellos están retirados y frustrados. ¿Por qué? Porque los buscan para la política, ¿no? Para utilizarlos y todos a punta de billete. ¿Entiendes? Hey, aquí está, aquí te resuelvo, aquí te ayudo, pilla. Y con eso, muchos, y nos hemos dado la tarea de ir a buscarlos, de ir a rescatar, de ir, mira, el proyecto nuestro no es venir a decir, aquí tienes para que eches para adelante, aquí te voy a resolver, aquí está. No, no, no. ¿Qué necesita tu comunidad? Por eso, César, mira, yo le doy un mensaje a todos los panameños en este recorrido que hemos tenido durante estos años. Y esto se lo digo a cada panameño. Cuando venga un politiquero a tu casa y te diga, aquí están $20,
para que resuelva el supermercado, o con cualquier tipo de ayuda, aquí están los bloques, o aquí está la hoja de zinc. Está bien, es posible que tú necesites esa ayuda, pero pregúntale a ese señor o a esa señora o a ese politiquero que viene con los $20. Pregúntale por un segundo: señor, gracias por su ayuda, que es mía, by the way, porque la plata es mía. Dígame cuál es su proyecto para mi comunidad. El político probablemente te va a decir: bueno, no te preocupes, que yo la voy a resolver, yo le voy a ayudar. No, está bien, gracias, ayúdame, pero dígame cuál es el proyecto para la comunidad. Porque usted me puede dar $20 cada 12 meses o cada 5 años, pero aquí no hay agua, no hay atención de salud, no hay medicamentos, no hay caminos, no hay luminarias, no hay instalaciones deportivas. Eso es lo que la ciudadanía tiene que empezar a ver y está viendo. Que ven acá, espérate, este tipo viene aquí cada $20, cada 5 años y me reparte $20, $100, o me da un tanque de gas, etcétera, y me ayuda con esto y lo otro. Pero las condiciones de vida de mi familia y de mi comunidad cada vez están peores mientras ese político vive mejor. Y allí es donde hay que dar y seguir presionando de que nos están utilizando y están utilizando la pobreza de la población para manipularla y tenerla allí detrás de la ayuda que el señor gobierno da. No, Ricardo, y motivar a la gente a que sean ellos mismos los que empiecen a participar para que sus comunidades cambien y no esperar que la cambie alguien que va a ir a tocarle la puerta. Decirle: tú mismo puedes ser parte de esa transformación de tu comunidad, pero tienes que sumarte, tienes que participar. Despierta, deja de estar aislado, distanciado, porque así no vas a lograr absolutamente nada. Los panameños tenemos que empezar nosotros mismos a ser parte de esos cambios y de esas transformaciones, don Ricardo. Bueno, yo siempre utilizo una anécdota, o tal vez un testimonio sobre ese tema. Yo recuerdo cuando yo me lancé a la candidatura al principio, obviamente la gran mayoría del país no tenía idea quién yo era, ¿no? Y a mí me preguntaban en todos lados: bueno, ¿y tú dónde saliste? Y decía: bueno, pues soy un ciudadano y simplemente ya me harté de estar tal vez esperando que otros resuelvan, y nosotros vamos a encabezar un nuevo movimiento para organizarnos, capacitarnos y abrir camino y plantear soluciones a los problemas que no se están resolviendo. Entonces, ese mensaje de que a veces nos pasamos esperando en las comunidades, o se pasan esperando: bueno, ¿y cuándo es que va a venir un buen candidato a representante? ¿Y cuándo es que va a venir un buen miembro de la Junta de Desarrollo Local? ¿Y cuándo? Y lo que tenemos que a veces hacer es mirarnos al espejo, porque de repente el candidato o la candidata o el líder lo tiene frente a ti. Todos tenemos la capacidad de participar e incidir en los asuntos comunitarios y en los asuntos de nuestra comunidad. No podemos seguir esperando a que otros resuelvan, otros resuelvan, otros resuelvan. Y ese es un mensaje principalmente para los jóvenes. Necesitamos que en la próxima elección, y en eso estamos trabajando, las papeletas, Álvaro, César, estén inundadas de candidatos jóvenes, hombres y mujeres en todo el país, que decidan participar en política. Porque lo que está demostrando Juan Diego Vázquez, lo que está demostrando Gabriel Silva, que son muchachos jóvenes, es que sí se puede desde la juventud, con ideas frescas, ¿no?, cambiar, modificar la forma de hacer política y realmente representar a la comunidad y a los panameños. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros en la mañana de hoy y cedernos parte de tu apretada agenda. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con más en este programa. Que tengas un excelente día, Ricardo. Igual, saludos. Saludos, César. Saludos, Álvaro.